Bueno, estamos con Sandra Loselli, hipnoterapeuta, que está trayendo al Perú la terapia de transformación rápida, una revolucionaria técnica que utiliza la hipnosis y el poder de la mente para acceder a todo el potencial de las personas y erradicar problemas de raíz de manera fácil y natural. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. ¿Cuáles son las diferencias entre este método y la hipnoterapia que muchos conocemos? Este método utiliza la hipnosis como una de las herramientas para poder entender la mente y poder ver cuál es el problema, la raíz del problema, para a partir de ahí hacer un cambio de reprogramación. Borrar esas creencias que están afectando a la persona y originan el problema y transformarlas y reprogramar por nuevas creencias que son positivas, ¿no? Y hay un tratamiento para que ese cambio, esa transformación que se está dando ahí, perdure en el tiempo. Y esto toma, digamos, 21 días. Es un tratamiento completo. ¿Es una sesión de cuánto tiempo? 2 horas y media aproximadamente. ¿Todo el mundo se puede hipnotizar o la persona que es muy controladora y que tiene una mente consciente muy fuerte se resiste a la hipnosis? Todos se pueden hipnotizar, todos. Las personas controladoras sí, definitivamente tienen ese miedo de perder el control, pero es algo muy natural y eso es algo que yo trabajo con la persona para que se sienta segura, se sienta tranquila y veo que es algo súper natural, es como si fuera una meditación, donde está consciente todo el tiempo, sabe perfectamente lo que está pasando, conversamos constantemente y entonces realmente la persona se siente muy cómoda. Todos pueden ser hipnotizados fácilmente. ¿Y cómo accedes al inconsciente? Porque normalmente hay muchas defensas que se levantan porque tenemos miedo de encontrarnos con traumas, con cosas que nos han marcado de una forma muy profunda. Sí. Y la hipnosis probablemente es la herramienta que duerme la mente consciente y derriba el control, ¿no es cierto? Exacto. Pero si tú estás despierto, consciente y hablando permanentemente, ¿no está actuando también la mente consciente como un freno? Es que es una conversación entre la mente consciente y la inconsciente. La persona que está yendo allá es porque está trabajando esta hipnoterapia, es porque quiere transformar algo, quiere curar algo. Y es el momento para que su mente consciente converse con su mente inconsciente. ¿Qué mejor momento? Y esa misma persona está buscando respuestas. Entonces su mente consciente le está preguntando a su mente inconsciente. Y es como simplemente revivir algo, como si estuvieras viendo un video, una película. Lo ves desde lejos, ¿no? Y estás acompañado por un terapeuta que está siempre contigo, con lo cual es simplemente entender qué es lo que ese niño o esa persona creyó en ese momento y que ahora ya no sirve, que hay que cambiarlo. Entonces, desde esa perspectiva es muy, muy tranquilo, muy sencillo, muy fácil para la persona. Transformación rápida. ¿Cuánto es este periodo? ¿Cuánto es este proceso? ¿Cuánto dura? Empieza con lo que es la sesión, 2 horas y media. Y de ahí, en la sesión, hay una grabación, un audio que se graba basado en las cosas que esa persona necesita escuchar, totalmente personalizado para esa persona, que deberá escuchar por 21 días. ¿Como afirmaciones? No son afirmaciones, es una reprogramación, es borrar lo que hubo antes y bajo el entendimiento de por qué tiene ese problema, esa persona ya ha hecho una transformación. Y ahora, esas nuevas creencias que no son familiares, hay que hacerlas familiares. ¿Cómo lo haces? Repitiéndolo, al menos 21 días, porque eso es lo que la mente necesita para tener un nuevo hábito de conducta o de pensamiento. Y es curioso porque 21 días es un plazo bien, digamos, que se establece también, por ejemplo, cuando a una persona le amputan un miembro, una pierna, un brazo, durante 21 días sigue sintiendo la extremidad y le toma 21 días, digamos, reprogramar y adecuar su mente a que esa extremidad ya no está. Sí, ¿no? Sí, porque es lo que antes era familiar, deja de serlo y tienes que hacer ese cambio. ¿Cuáles son los problemas o las situaciones que han dado mejor resultado con esta terapia? Mira, son muchísimos. ¿Por qué? Porque lo que se trabaja es la capacidad innata del cuerpo y de la mente para curarse a sí mismo, ¿no? Pero se utiliza en muchísimas cosas, desde bajar de peso, temas de fertilidad, migrañas, dolores de cuerpo, tensión, estrés, ansiedad, para fobias, miedos al avión, al ascensor, para las adicciones, dejar de fumar, dejar de ver. Conductas autodestructivas, inseguridad. Totalmente, temas de autoestima, motivación, conseguir los logros que tú quieres. A veces dejamos de hacer las cosas que queremos conseguir y también cómo ir y avanzar y conseguir lo que queremos, ¿no?
Porque a veces dejamos de hacer las cosas que queremos hacer porque nos boicoteamos a nosotros mismos, ¿no? Es una cosa bien común. Sí, porque hay algo inconsciente que te está frenando, que se está resistiendo, pero porque cree que eso es algo positivo para ti. Pero si no lo conoces, no lo puedes superar, digamos. Hay algunos psiquiatras o psicólogos o terapistas que dicen que lo que se consigue a través de la hipnosis no tiene, digamos, un efecto duradero porque la mente consciente no lo está procesando, como podría ser en un psicoanálisis o una psicoterapia. ¿Qué responderías? Justamente por eso el tratamiento dura 21 días, porque digamos que en la sesión hacemos el trabajo de transformación, pero esos 21 días esa persona va a escuchar este audio para poder hacer familiar estas nuevas formas de pensar, de sentir y de comportarse. Pero no solamente eso, es que en la sesión hay un entendimiento tan grande de esa persona sobre su propia mente y sobre qué es lo que lo ha llevado a vivir de esa manera, que ya no hay una marcha atrás en realidad. Pero lo que se busca es facilitarle a la persona a través de esos 21 días, haciendo que esas nuevas creencias se instalen, definitivamente. Suena interesantísimo. Yo creo que es algo que además no es solamente para vencer un miedo específico, lo que sea, es para acceder a una información que tenemos dentro que puede ayudarnos a crecer como personas, ¿no? Totalmente, ¿no? Y porque por una parte está el tema de problemas, enfermedades, pero el otro está toda la capacidad innata que tenemos, todo ese potencial que tenemos y que nadie está funcionando al 100%. Entonces cualquier persona puede ir más allá de sus límites cuando trabaja con la hipnosis y con su propia mente. Es poner la mente a tu favor y entenderla. Interesantísimo. Sandra, ¿de dónde traes este método? Esto es de Inglaterra. Esto lo estudié con Marisa Peer, que es la terapeuta número 1 de Inglaterra, y realmente es un método que está revolucionando Europa y que, bueno, estoy realmente complacida de poder traerlo aquí también, ¿no? Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por lo que nos has ofrecido. 3 personas del público pueden acceder a este método. Miren, a mí la verdad que me encanta todo este trabajo de autoconocimiento y suena realmente especial e interesante esta técnica. Así es que si ustedes quieren probarla, escríbanos a nuestro Facebook y para conocer más sobre esta nueva terapia pueden entrar al fanpage de Sandra. ¿Cuál es la dirección? Es Transformación Rápida. Simplemente me buscan como Transformación Rápida y me pueden encontrar ahí. Hasta el título suena interesante, Transformación Rápida.